cámara porque ahorita está lloviendo por acá y el internet está un poquito mal, ¿ok? Pero voy a compartir aquí mi presentación. Permítame un segundo. Ok. ¿Ahí ya lo pueden ver, hermanos? Se está cargando. Está Ya, cargando. Sí, Ah, ok. perfecto. sí, hermana. Ok, ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, hermana. Muy bien. Ok. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de otras aplicaciones que hay para la historia familiar. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar esto en la iglesia, pero ahorita vamos a ver qué otras cosas hay que podemos encontrar o otros usos. Bueno, este es el más común, el que todos nosotros conocemos muy bien, que es pues lo religioso, ¿no? ¿Alguien lo quiere leer esto? Por favor, el texto. Yo, hermana, Adelante. religioso. Una de las creencias más importantes para los santos de los últimos días es que las familias son eternas. Esto significa que la familia incluye no solo a quienes viven aquí en la tierra con nosotros, sino también a los abuelos, antepasados y otros miembros de la familia que nos han precedido. Crear un árbol genealógico es una excelente manera de conectarse con todas las generaciones de nuestra familia. Es importante identificar a sus antepasados para realizar ceremonias religiosas como bautismos y sellamientos por ellos en los templos, ya que esto les da la oportunidad de aceptar el Evangelio en la otra vida. Así es. Entonces, esto es lo que nosotros ya conocemos más, en lo que estamos más familiarizados, ¿verdad? Ok, pero hay otras cosas por las que las personas hacen también su historia familiar. Vamos a ver qué otras cosas son. Otro, ok. Otro es la construcción de la identidad. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Le ayudo, hermano. Gracias. Construcción de la identidad. Saber de dónde vienes, nombres, historias, tradiciones. Te da un sentido de pertenencia y te ayuda a construir tu propia identidad y autoestima. Esto es especialmente útil para quienes se sienten desconectados o que buscan entender sus raíces culturales o étnicas. Muchas personas sienten una necesidad natural de entender de dónde vienen, tanto geográfica como culturalmente. Investigar la genealogía les permite identificar raíces étnicas y culturales, reconectar con costumbres o tradiciones familiares perdidas, conocer el origen de su apellido o linaje, construir identidad. Investigar su historia familiar puede ayudar a construir una identidad personal más sólida, sentir un sentido de pertenencia, revalorizar su historia y darle sentido a su vida presente. Muchas gracias. Ok, entonces, no sé si ustedes han conocido a personas que buscan su historia familiar, el conocer de sus familias, por esta razón, porque ellos quieren saber a dónde pertenecen, cuáles son sus raíces, y eso les ayuda a construir su identidad y su autoestima. Existen algunos estudios en donde se habla esto que ayuda mucho a los jóvenes y a los niños en específico. Entonces, es algo que utilizan mucho estas personas para poder darle sentido a su vida, dice, ¿ok? A reconectar con su pasado les ayuda a también el entender el presente en el que están viviendo. Hermana Lupita. Sí, hermana, ahorita que está diciendo de la construcción de la identidad, mi hija, en primaria, en kinder y ahorita en secundaria, siempre en algunas materias, como por ejemplo, cívica, y otras materias que ven, siempre le ha tocado hacer árboles genealógicos.
precisamente porque refuerza mucho la parte de identidad en ellos, de sentirse pues parte de algo, ¿verdad? Para posteriormente encajar en un todo. Es fundamental eso. Así es. Se han hecho estudios, como les decía, que esto ayuda a los niños y a los jóvenes en específico a desarrollar resiliencia. Entonces, sí, el darse cuenta de que son parte de algo más grande o el darnos cuenta, eso nos ayuda mucho a darle sentido a nuestra vida y pertenencia, ¿no? Y tener una identidad. Muchísimas gracias, hermana. Tiene mucha razón. Mm, ok. Otra de las cosas en las que se utiliza es en la salud. Mm, eh, ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? ¿Puedo? Claro. Conocer la historia médica de la familia ayuda a identificar enfermedades hereditarias como cáncer, diabetes, trastornos cardíacos o enfermedades raras. Esto permite a los médicos tomar medidas preventivas y hacer revisiones periódicas para detectar posibles riesgos de salud. Conocer antecedentes familiares de enfermedades genéticas o crónicas, prevenir riesgos o mejorar tratamiento médico. Esto, hermana, le puedo dar sí, testimonio que es así personalmente. En la anterior, sobre encontrar la identidad, a mí personalmente me ayudó cuando pude descubrir de dónde provenimos mi familia, Navarro, por ejemplo, con la identidad judía sefardí. Y eso me ha hecho tener una identidad al día de hoy muy firme, muy fija en al respecto a eso. Y en cuanto a lo que es la salud, sí, también porque casualmente cuando yo fui pequeño, antes de nacer, yo vine a este mundo con un tumor muy interesante, en el cual, bueno, no sabíamos de dónde provenía. Fui operado y después esta misma situación se, este, ¿cómo se dice? Se manifestó en lo que es en un sobrino mío con la misma situación y bueno, por suerte él también está vivo, ¿no? Pero hay algo que a pesar de este tumor que hemos tenido dentro de la familia, no nos ha impedido, por ejemplo, poder estudiar, poder memorizar, o sea, montones de estas cosas y bueno, entre estos yo también vengo viendo el tema de la salud que todos nosotros, de mis abuelos en cierta forma, tenemos problemas cardíacos. Así es, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, podemos ver, cuando nosotros vamos al médico, no sé, a ustedes si lo hacen en sus países, pero aquí en México sí lo hacen. Preguntan siempre si hay antecedentes en nuestras familias acerca de estas enfermedades en específico, acerca del cáncer, diabetes, trastornos cardíacos. Precisamente por eso, porque muchas de ellas se heredan y entonces eso le ayuda a los médicos a saber qué tan propensos somos a ciertas enfermedades y también qué tratamientos se pueden seguir. Ya hay algunas ramas, se puede decir, de la medicina, en las que ya se habla de genética y es algo un poquito más, como más elaborado, ¿no? Pero todo esto, desde la historia familiar y también la genética, pues ayuda a que los tratamientos sean mejores y se pueda saber exactamente qué tratamientos tomar, ¿ok? En situaciones muy específicas. Ujú. Ok. Otra de las cosas por las que se hace esto de la historia familiar es la búsqueda de familias biológicas. ¿Esto en qué casos podemos verlo? Es más común en personas que han sido adoptadas. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Yo lo leo, hermana. Gracias. Familias biológicas. Para encontrar a la familia biológica, la persona adoptada suele combinar documentos históricos con resultados de ADN. Con cada coincidencia de ADN,
construye un árbol familiar y puede ubicar a sus familiares biológicos potenciales. Usar ambas cosas juntas es una de las formas más efectivas para encontrar a la familia biológica y reconstruir su historia de origen. Ok, gracias, hermano. ¿Ustedes sabían que esto era posible? Sí, Sí, hermano. No, yo no. ¿No? Ok, Yo no. bueno, para los que no sabían que esto es posible, no es magia, o sea, no es tan fácil, es un proceso a veces muy complicado, muy difícil, largo en ocasiones, pero sí se puede. Entonces, la forma en la que se hace, ya aquí ya lo explicaba, se realizan exámenes de ADN, o sea, es un trabajo como en conjunto con las pruebas de ADN, pero no solamente es a través del ADN, sino también se combina con la investigación de árboles genealógicos, o sea, con la investigación de historia familiar en los documentos y archivos, etcétera, así como lo hacemos nosotros normalmente. Entonces, el trabajar las dos cosas en conjunto puede ayudar a las personas a poder encontrar a sus familias biológicas. Eh, Adelante, hermana Elisa. Hermana Maramay, fíjese que tenemos un caso de una hermana que precisamente nos comentaba la semana pasada que ella, tanto su mamá como su papá fueron adoptados y que lamentablemente pues ya fallecieron y nunca, bueno, cuando vivían sí se dieron a la tarea de buscar de dónde provenían, pero el lugar donde habían sido adoptados se quemó y no quedó ninguna evidencia. Entonces, por lo que entiendo, es posible, esto es lo que usted ahorita nos está enseñando, ¿cierto? Que con una prueba de ADN ella podría saber quiénes son sus padres, bueno, sus abuelos en este caso. Así es. Le digo que es un proceso a veces complicado, o sea, es muy particular como en la historia familiar, ustedes saben que cada quien tiene situaciones muy particulares, o sea, no todas son iguales. De la misma manera sucede con el ADN, pero sí es posible. Cuando nosotros realizamos una prueba de ADN, en estos casos en específico, o sea, en estos casos en los que se está buscando una familia biológica, lo que los expertos recomiendan es de que esa prueba de ADN se comparta en todas las plataformas posibles. O sea, en todas las compañías que hacen pruebas de ADN, porque eso permite que haya más posibilidades de encontrar a una persona que sea familiar, más cercano, porque lo que se encuentra normalmente son familiares lejanos, y eso es en lo que ayuda a la historia familiar en que a estos familiares lejanos se realiza árboles genealógicos, pero nosotros estamos acostumbrados a hacer los árboles genealógicos hacia atrás. En este caso, esos árboles se hacen hacia los descendientes para poder encontrar en la parte en la que nos unimos, en la que nos unimos con las coincidencias de ADN. Entonces, a veces no es un proceso fácil porque hay personas que hacen sus pruebas de ADN, pero no comparten sus árboles genealógicos, por ejemplo, perdón, o no quieren compartir información, etcétera. Entonces, este, a veces es complicado, pero sí existe la posibilidad. Entonces, pues creo que es una buena noticia para todos aquellos que están buscando a sus familias biológicas. Dice el Hermano. hermano de que en MyHeritage ofrece un estudio de ADN para Argentina en $90. Ajá, aquí también en México, bueno, en otros países sinceramente no sé. Aquí en México ofrece servicio MyHeritage también, que es bastante económico, yo diría, para lo que ofrecen. Y también Ancestry. En lo personal, yo recomiendo Ancestry porque tiene una base de datos muy grande y hasta hace poco, no sé si todavía, creo que hace unos días hubo cambios. Sinceramente no he podido corroborar lo que yo vi, pero hasta hace un tiempo era posible subir los resultados de Ancestry a MyHeritage y otras plataformas. Entonces eso permitía que con un solo estudio de ADN pudiéramos tener diferentes mm,
como si hubiéramos hecho diferentes pruebas de ADN. Entonces eso pues ampliaba mucho las posibilidades. Pero en específico con MyHeritage, creo que hubo cambios, la verdad no estaría segura de si sí es cierto eso de que hubo cambios. Ok. ¿Algún otro comentario sobre esto? Ahorita que menciona el hermano específicamente de Argentina, justamente en Argentina hay un grupo de personas, yo no sé exactamente cuál es la historia de Argentina, o sea, he visto las cosas que ellos comparten y todo eso, y por lo que entiendo, ha habido periodos en los que ha habido situaciones difíciles, no solamente de adopción, sino de otras cosas un poco más difíciles, y que en todos los países sucede en realidad, pero Hermana. acerca del robo de niños, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas puede ayudar, y de hecho hay grupos en Argentina que se dedican justamente a ayudar a personas a través de esto a encontrar a sus familias biológicas. Sí, es ¿Si alguien quería correcto. comentar algo? Hermana Moramay, es correcto lo que usted está diciéndonos. Hay un banco de datos que se le llama, donde si usted siente que, por ejemplo, se habla de los años 60, 70, si usted siente que no pertenece a la familia con la que usted puede ir y hacerse un ADN y ahí saber si es hijo de desaparecido o bien puede ser muchas cosas más. Ok, muchísimas gracias. Gracias, hermano. A ver, permítame un segundito. Mm, ok, hermana Lupita. Hermana, hace yo unos meses tuve una consulta con un gastro. Entonces, un gastroenterólogo, entonces él me prohibió algunos alimentos que tenían gluten, que tenían esto, que tenían el otro, que porque ya me comenzó a platicar que porque realmente aquí en ciertas zonas de México, pues venimos de tal cultura, venimos de tal, ¿cómo se llama? Pues sí, de tal, ¿cómo se llama? Sí, culturas. Entonces, todo lo que es Mesoamérica, pues me platicaba él, pues no estamos acostumbrados a comer el trigo porque los españoles lo introdujeron en 1500 tanto. Entonces, él me comenzó a comentar todo esto. Entonces, también tiene que ver, por ejemplo, a veces hay estudios de ADN que te dicen cuánto de porcentaje tienes pues de esta, ¿cómo le llaman? ¿Es razas, y cuántos de raza Ajá. africana, cuánto de raza no sé qué, y así, ¿no? Y me decía, él me platicaba que su esposa tenía algo así como que su papá era extranjero, no sé de dónde, y pues, ¿cómo se llama? Y su mamá era mexicana, de su esposa del doctor, y que dice que todos sus hermanos eran alérgicos también a la lactosa, y pues ella no, pero que pues demostraron que en un estudio a veces pues tiene ciertos genes que pues te ayudan a tolerar pues ciertas cosas, ¿no? Dependiendo dónde esté más cargado. Bueno, fue lo que ese día me estaba platicando el gastro. Y pues no sé, tal vez pueda hacer con estos estudios, ¿verdad? Que podamos ver qué predomina más en nosotros, qué tipo de razas y a qué podemos, ¿cómo se llama? ¿Qué podemos tolerar o soportar y todo eso, ¿verdad? Digo, por ahí Sí, he escuchado eso. sí, miren, podemos ver aquí con este comentario de la hermana, cómo es que todas estas cosas se entrelazan. O sea, se entrelazan aquí, por ejemplo, el ADN, como dice la hermana, toda la constitución genética que tenemos de los pueblos, de tantos pueblos de los que somos parte. Todo eso se entrelaza entre nuestra historia familiar, nuestro pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto en realidad no es una sola cosa. O sea, la historia familiar, ya saben, no es algo lineal, sino que se entrelaza con muchísimas otras cosas. Entonces, esto es parte de esas pequeñas ramas, ¿no? Que luego salen de estas
las búsquedas que nosotros hacemos normalmente de historia familiar, pero en realidad son parte de todo, son parte de todo lo que nosotros hacemos normalmente. Muchas gracias, hermana, por su comentario. Ok, otra cosa, Hermanita, dígame, hermanita, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? claro que sí, hermana. Sí, mire, en el caso de, yo tengo a mi hermanita, que mi mamita por estar enferma le había dado a mi tío. Ya ha pasado como ya 25 años, pero ella ya no tiene nuestro apellido, pero ella sigue, de sangre sigue siendo nuestra hermana. Yo ahí, ¿cómo podría ser en mi árbol familiar? Pues usted la puede agregar en su árbol como su hermana, así su hermana biológica, con su apellido que tiene ahorita, o sea, que tiene un apellido diferente. Y ahí en Family Search, donde usted lo agregue, puede anotar poner una nota y decir esto que está contando, o sea, esto que me está diciendo, escribirlo ahí. O sea, Sí. decir ella no tiene nuestros mismos apellidos por esta razón. Y ya, Ah, ya, ya. Ya, hermanita, gracias. para servirle una. Ok, entonces, otra de las cosas en las que nos puede ayudar la historia familiar, que podemos trabajar con ella, es en la educación y la cultura. ¿Ok? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Leo, hermana. Gracias. Educación y cultura. Investigar la historia familiar conecta a las personas con historias locales, regionales y nacionales. Puede servir como herramienta educativa para aprender sobre migraciones, guerras, economía y cambios sociales a lo largo del tiempo. Ventajas educativas de esta herramienta. Hace que la historia cobre vida al conectarla con la experiencia personal. Desarrolla habilidades de investigación, búsqueda de documentos, entrevistas. Estimula la empatía y la comprensión intercultural. Favorece el pensamiento crítico al contrastar memorias personales con hechos históricos. Ayuda a entender cómo los procesos históricos influyen en las personas y en las sociedades. Es un puente entre el pasado y el presente, ideal para fomentar la ciudadanía activa y el pensamiento crítico. ¿Ok? Entonces, ¿algún comentario sobre esto, hermano? Algo que eh, hay, me quedé pensando en esta foto, ¿no? Los Romanov. Ujú. Los Romanov, muy, muy interesante la historia de ellos y bueno, pero lo que estuve viendo en estos días, investigar la historia familiar es muy, muy intrigante y muy interesante y he aprendido que una cosa es hacer genealogía, otra cosa es historia familiar, investigación en historia familiar y otra cosa es hacer investigación genealógica y, y es muy interesante que podamos nosotros desarrollar estas habilidades porque tenemos oportunidades acá en esta plataforma, como en este caso usted, hermana Moramay, que nos está enseñando y seguramente la próxima semana van a venir otros hermanos también con investigación genealógica hablándonos. Entre esos hermanos seguramente estoy yo metido para dar algunas clases y, y poder aprender a identificar qué es lo que estamos haciendo para no marearnos muchas veces, ¿no? Si estamos haciendo investigación genealógica o estamos haciendo investigación de historia familiar, que son cosas diferentes. Entonces, eh, es mi invitación, ¿no? Que puedan realmente poder discernir eso y saber que tanto en esta educación y cultura, al investigar nos va a permitir poder tener más claro
lo que es, sino va a ayudar también a fomentar muchas cosas buenas en nuestras vidas, sobre todo de nuestros seres queridos, ¿no? Así es, gracias, hermano. No sé si ustedes notaron el cambio que hubo en la iglesia. No sé cuántos de ustedes tengan muchos años en la iglesia o tengan poco, pero antes, a mí todavía me tocó, que se hablaba acerca de la genealogía en la iglesia. Y ha cambiado el término a historia familiar, porque hay una diferencia entre una cosa y otra. Nosotros estamos tratando de hacer un poquito más de historia familiar porque es un término más amplio y justamente nos ayuda más a conectar con nuestras familias. Y esto de la educación y la cultura nos ayuda al que nosotros estemos conociendo acerca de nuestra historia, nos ayuda a entender algunos procesos históricos en algunas cosas que sucedieron en el mundo, en el lugar donde vivimos, de manera más global. Puse esta fotografía precisamente porque habla acerca de una familia que, bueno, la historia es triste si la conocen, pero justamente esa es la historia de las familias a través de la historia. No todas terminan así de trágicamente, pero pues sí, sí existen historias en nuestras propias historias, en nuestras propias familias, que se entrelazan en estos eventos históricos en el mundo. Entonces, por eso es que nosotros podemos entender un poquito más estos procesos históricos cuando los adaptamos, cuando los vemos desde el punto de vista de nuestras propias familias. Y algo que me gusta aquí mucho que menciona es que dice que hace que la historia cobre vida al conectarla con la experiencia personal. A mí en lo personal me gusta la historia por esta razón, porque desde muy joven conectaba la historia con y mi propia historia y las cosas que a mí me interesaban, cómo es que yo me había construido mis creencias, ¿no? Entonces, esto me ayudó a entender más la historia a nivel mundial. Y también es que esto de que estimula la empatía y la comprensión intercultural. Creo que esto también va muy de la mano con lo que hace un rato vimos acerca del ADN. Tenemos que tener muy, muy en claro que nosotros, todos nosotros, estamos llenos de muchas culturas. Somos el resultado de muchos pueblos. Y de la misma manera, pues cada uno de esos pueblos tiene su propia historia. Entonces, el que nosotros sepamos que una parte de nosotros viene de algún pueblo en específico, nos ayuda a comprender más y a tener más empatía por esos pueblos, que a veces no son o no somos tan cercanos a ellos, pero tenemos una parte de ellos. Entonces, nos ayuda a tener más empatía hacia todos. Y bueno, vamos a continuar. Otro es la preservación de la memoria y el patrimonio. Bueno, voy a leer yo. Dice, cuando las familias recopilan y organizan fotografías, cartas, objetos y tradiciones orales, no solo están construyendo un legado familiar, sino que están salvaguardando la memoria colectiva de su comunidad y por extensión contribuyendo al patrimonio cultural de un país. Según el informe de la UNESCO, las historias de vida, los relatos orales y los objetos cotidianos son tan importantes para entender la historia de un país como los grandes monumentos o las obras literarias. Muchos museos y archivos comunitarios están impulsando proyectos para rescatar memorias familiares como parte de su misión de conservación cultural. Los objetos familiares pueden incorporarse a museos comunitarios, exposiciones o archivos locales, enriqueciendo la memoria histórica colectiva. Las historias familiares documentadas pueden servir como fuentes primarias para historiadores, antropólogos y sociólogos. Los jóvenes pueden conectarse con sus raíces y fortalecer su identidad cultural. ¿Ok? ¿Alguna vez ustedes han visto un museo como este que aparece en la fotografía? Así que más parece como museo de la familia que otra cosa. O sea, es decir, una familia como juntó todo lo que tenía e hizo un museo. Sí, Y les ha Sí, tocado en ver. mi pueblo sí, hay uno. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que la historia familiar también ayuda a preservar eso, no solamente a nivel de la familia, sino a nivel de la comunidad. Aquí en el lugar donde yo vivo, hay mm, un ex convento que es de los más antiguos de América.
y bueno, ya va a cumplir casi 500 años. Este, y ahí hicieron un pequeño museíto y había fotos. Entonces, pues todas fotos del pueblo, ¿no? Pues un pueblo muy antiguo. Entonces íbamos a ver las fotos del pueblo para ver qué anda con el museo. Y a mí me sorprendió mucho que en las fotos aparecía mi suegra y aparecía la familia de mi esposo, o sea, sus abuelos, sus bisabuelos. Entonces, muchas de las fotos que estaban ahí eran en realidad fotos familiares que él no conocía. En realidad, ahorita, bueno, tratamos después de ver las fotos y las movieron a, a la, a la Fototeca Nacional. Pero a eso se refiere, o sea, cuando todas estas cosas de la familia se convierten en patrimonio no solamente familiar, sino también de la comunidad y a veces del país también. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No? Muy parecido a lo que sucede en recuerdo, ¿no? Cuando subimos, podemos ponerlo privado o lo ponemos público, y si lo ponemos público, se hace mundial. Así es, y eso ayuda, como decía aquí, como al fortalecimiento, ¿no? De la historia pues, de todo el mundo. ¿Alguien levantó la mano? El hermano y el hermano Hermana Castillo. Silvia primero. Ajá. Primero la hermana Silvia y luego el Sí, hermano Arturo. gracias. Gracias. Gracias, hermana. Yo nada más una pregunta. ¿Dónde está la Fototeca Nacional? Aquí en Si Pachuca, usted hermana. sabe. ¿En Pachuca? Ah, Sí, sí, hermana. Está en ah, ok. Pachuca. Muchas gracias. De nada. Pero también, bueno, creo que no toda la colección, pero mucho está en línea. O sea, también podemos encontrar mucha información, muchas fotografías ya en línea, pero creo que no todo está en línea todavía, Ah, ok. Muchas gracias. hermano. ¿Y el hermano Arturo? Ok, hermanos, buenas tardes. Miren, quisiera comentar lo siguiente, que puede acomodarse a patrimonio cultural y a la educación de la cual nos hablaban hace un rato. Fíjense ustedes que por línea materna tengo el apellido Pacheco, mi mamá es Pacheco. Y entonces mi mamá siempre hablaba de su pueblo donde nació, Tochimilco. Y bueno, hace unos años fui yo a Tochimilco para ver dónde ella nació, cómo creció. Y saben, hermanos, que me llevó una sorpresa muy grande. En el atrio de la entrada de la iglesia donde ella cantaba en el coro de la iglesia, me encontré un monumento que estaba dedicado a Cristóbal Pacheco. Y dice ese monumento que en 1522 Hernán Cortés designó a Cristóbal Pacheco como el, no sé cuál es la palabra exacta, pero un tipo de alcalde. Y yo dije, wow, entonces mi mamá viene de gente importante porque fue el primer, encomendero, fue el primer encomendero. Y entonces yo dije, qué bueno. Y luego tuve la bendición de crecer con mis abuelos maternos y bueno, yo me daba cuenta, me gustaba mucho ir al campo con mi abuelo, y me daba cuenta que mi abuelo guardaba dinero en una olla y la enterraba pues en la tierra, ¿no? Y un día le pregunté, oye, abuelito, ¿y por qué haces eso? Dijo, pues porque mira, el asunto tiene que ver con el hecho de que allá por 1918-20, el presidente Porfirio Díaz quiso construir el Palacio de Bellas Artes. Y entonces, a nosotros nos pidieron dinero y pues para no perderlo, yo lo guardaba en una olla y lo pude dar. Y entonces se me quedó esa idea de poder guardarlo. A mí no me gusta ir a los bancos. Yo dije, qué interesante, pero les comento que a partir de esto que estoy viendo y escuchando, dije, caray, pues sí, sí que es importante, ¿no? Porque nos permite enlazarnos culturalmente con las familias y ver cuál es la herencia que nosotros de alguna u otra manera tenemos. Gracias, hermano, eso es todo. Muchísimas gracias, hermano. Así es. Podemos encontrar cosas súper interesantes, ¿verdad? Y así como dice el hermano, todo esto se enlaza pues, con la historia de la comunidad, con la historia de nuestro país. Entonces es muy bonito el encontrar estas pequeñas cosas que nos unen a todo eso. Ok,
Otro es que se relaciona mucho con esto, es la investigación histórica y científica. Bueno, ¿alguien lo quiere leer, hermanos? Sí, hermana, yo le ayudo. Gracias. Investigación histórica y científica. En arqueología y antropología ayuda a reconstruir linajes y costumbres ancestrales. Los historiadores usan los árboles genealógicos para demostrar cómo las alianzas familiares fortalecían el poder de linajes aristocráticos. La historia familiar se utiliza para entender patrones migratorios, identifica olas migratorias, mapea cambios de residencia y ayuda a entender motivos de migración, persecución religiosa, crisis económicas, guerras, oportunidades laborales, etcétera. Se construyen redes de parentesco, se identifican alianzas políticas, económicas y sociales entre familias y ayuda a entender la estratificación social. La historia familiar también ayuda a entender cómo conflictos históricos afectan a las familias, permiten ver cómo las personas se adaptaron a nuestra identidad nacionales o cambios de régimen, explica la ruptura de tradiciones, cambios de apellidos, de idiomas y de religión. Ujú. Muchas gracias, hermano. Podemos ver en la historia, existen, como aquí lo menciona, existen árboles genealógicos que son estudiados por historiadores, precisamente para entender estos movimientos en las familias, cómo movía la sociedad. Y todo esto ha ayudado a entender mejor las sociedades y el desarrollo de la sociedad a través de la historia. Entonces, todo esto nos ayuda un poquito más a entender el pasado la vista histórica. Una de las cosas que me llama mucho la atención, no sé si ustedes lo sepan, es de que Family Search es usado muchísimo por los historiadores, mucho, precisamente por esta razón, porque les permite tener acceso a muchos documentos que son más difíciles de encontrar por otros lados. Entonces, eso les ha ayudado, les ha permitido el estudiar algunos temas, algunos movimientos históricos, algunos movimientos sociales, y gracias a estos documentos que se encuentran en Family Search. ¿Ok? ¿Algún comentario? Ok, vamos a continuar. Ok. Uno más, que son las herencias y los aspectos legales. Lo que a algunos a veces no les gusta. ¿No les ha pasado que luego la gente no les quiere decir nada porque piensan que van a pedir la herencia? Ok, lo voy a leer yo. Dice, conocer la historia familiar es clave para resolver asuntos legales como herencias y testamentos, reclamaciones de propiedades y derechos sucesorios. Cuando hablamos de temas legales como herencias, reclamaciones de propiedades y derechos sucesorios, es fundamental acreditar la relación de parentesco de padres, abuelos y bisabuelos y demostrar la legitimidad de la herencia o los derechos de propiedad. ¿Ok? Mm, Aquí en México, sinceramente, no sé mucho en algunos casos cómo funciona. Sé que existen en otros países, específicamente en Estados Unidos, existen algunas mm, empresas legales que se dedican justamente a buscar a, a los descendientes de las personas y buscan genealogistas para eso. O sea, contratan genealogistas para que ellos puedan buscar a los descendientes y poder darles la herencia que les toca, así como luego vemos en las películas. En México no sé cómo sean las leyes en ese aspecto, pero en Estados Unidos sí, sí lo hacen de esta manera. ¿Ustedes lo sabían? Sí, hermana, de hecho, ahí, bueno, yo conozco a un hermano que es de aquí de Monterrey, él es genealogista y paleógrafo, que también trabaja en Family Shop, tanto en Utah como aquí en México. Entonces, él, aparte de hacer las cosas a lo mejor gratuitamente para la iglesia, también él hace ese tipo de investigaciones y tiene un montón de colegas que se dedican a eso. Y ya, pues, lógico que ese ya tiene un costo, pues, dependiendo qué es lo que quieren que busquen. Y cada uno de los paleógrafos con los que él tiene o con los que él
está familiarizado, hacen los tipos de investigaciones de acuerdo a lo que la gente les solicita. Y sí, es un trabajo arduo, pero pues ellos ya tienen, como decía el hermano, pues yo ya sé a dónde tengo que recurrir, no todo está aquí en México. Hay cosas, piensan que todo, vas a México, me refiero a la Ciudad de México, y ahí está todos los documentos o todo eso. Ellos saben a qué lugares tienen que recurrir y a dónde, hasta dónde pueden ellos llegar y hasta dónde. ¿Por qué? Porque casi todos, más bien dicho, todos somos migrantes. El Señor nos ha traído desde de una tierra a otra, entonces hasta donde les sea a ellos posible hacer esas investigaciones genealógicas las hace. Y y bueno, el hermano reside aquí en México, pero también hace ese tipo de trabajos fuera del país. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Hermana Silvia, ¿quiere comentar algo? Sí, hermana. Hace poco escuché que en Escocia hay muchos castillos o palacios abandonados y que para que se pudieran ocupar y no se deterioraran y finalmente pudieran pues, destruirse, que se los podían adjudicar a personas que llevaran el apellido de los que habían sido propietarios de esos castillos. Ujú. Nada más con que concordara el apellido, se los podían ahora sí que regalar. Mire qué interesante. Muchas gracias, hermana. En Argentina se publica en los diarios, se publica buscando a los herederos del fallecido, y si no viene nadie, normalmente eso queda a disposición de la justicia, que después la justicia eh, normalmente se lo queda en ellos. Esa es la realidad, pero bueno, este, se hace eso, se publica en los diarios primeramente. Ok, muchísimas gracias, hermanos. Hermana, ¿puedo comentar otra cosa? Sí, claro, no. Sí, también leí que se les podía dar la nacionalidad española a personas que hubieran nacido aquí, pero que sus antepasados hubieran tenido que emigrar desde España cuando de Franco o de otras circunstancias que les podían dar la nacionalidad española. Sí, hermano, ahorita vamos a hablar de eso. Ya se adelantó. Sí, pero gracias, hermana. Sí, sí, es cierto. Ok, justamente es el que sigue, el siguiente punto. El reclamar ciudadanía por ascendencia, que es justo lo que dice la hermana. Hay diferentes países que pueden, en que se puede acceder a la ciudadanía si nosotros comprobamos que tenemos ascendencia en esos países. Em, Dice que significa solicitar la nacionalidad de un país porque uno de tus antepasados nació allí o era ciudadano de ese país. Y algunos de los países que otorgan esta ciudadanía por ascendencia son estos que se mencionan aquí, que son Italia, España, Portugal, Irlanda, Alemania, Polonia, Grecia. Y cada país tiene sus propios requisitos. O sea, no todos son iguales, ni sí hay que ver específicamente qué es lo que se pide. Dice, pero que en todos los casos el árbol genealógico y la documentación familiar son esenciales para demostrar la conexión. Entonces, en todos, aunque varía un poquito lo que se necesita, sí es necesario eh, pues comprobar con documentos que se tiene esa ascendencia. ¿Sí? Es justo lo que decía la hermana. Muchas gracias, hermana. Y supongo que el hermano, que hablaba acerca de que dice que es judío, tal vez también ha hecho algo de esto, hermano, usted. No sé si ya se fue el hermano. No, Que no, no, menciona. estoy acá. Pasa que si me voy, se cierra todo. Estaba escribiendo justamente que en Italia, porque justamente estoy con este tema en estos tiempos, por lo menos en Italia el Parlamento firmó que solamente en primer grado, en primero y segundo grado,
de parentesco directo es aceptable la ciudadanía, que serían hijos o nietos directos, nada más, pero ya no es más en segundo grado ni en tercero como antes se hacía para evitar mucha gente, por lo menos de acá de Argentina, hay mucha gente que quiere emigrar. Y al respecto de lo mío personal, sinceramente no me he puesto a hacer nada al respecto de esto, más allá que tengo muchos documentos que me avalan que este, con respecto a mi descendencia sefardí y también del lado brasilero, digamos, pero no he hecho ninguna ciudadanía, no tengo interés, le he estado pidiendo a mis hijos que lo hicieran, pero bueno, no sé si lo hagan ellos. Ok, muchísimas gracias, hermanos. Sí, le comento al hermano porque justamente Portugal está, hace un tiempo España, pero creo que ya el proceso se cerró en este aspecto, pero creo que Portugal todavía está abierto a la posibilidad de solicitarla por el lado de los sefardíes, justamente. Muchas gracias, Sí. hermano. Ok, vamos a continuar. Otro es comprender patrones heredados. Hay un poquito de controversia con estos temas, pero creo que son muy válidos para muchas personas. Entonces, bueno, lo vamos a tocar porque de todas maneras, pues es lo que se hace. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo, hermano. Dígame. Adelante. Comprender patrones heredados. A nivel emocional y psicológico, muchas personas buscan descubrir patrones familiares repetitivos como divorcios, enfermedades, adicciones, conflictos. Comprender cargas emocionales heredadas. Romper ciclos negativos transmitidos inconscientemente de generación en generación. Psicogenealogía, constelaciones, ay, perdón, que se puso aquí. Constelaciones familiares, terapia transgeneracional, ayuda a comprender patrones repetitivos como divorcios, enfermedades o accidentes. Libera a la persona de cargas emocionales heredadas. Facilita la reconciliación con figuras familiares y el perdón. Fomenta el autoconocimiento profundo y el empoderamiento. Ok. Entonces, como decía, hay controversia en este sentido. Algunos creen que funciona, otros no creen que funciona. Entonces, el punto aquí, lo que quiero tocar es de que se utiliza la historia familiar. O sea, más allá de que si se funciona o no funciona para algunos o para todos, eh, se utiliza esto, la historia familiar para esto que se hace. Y creo que en cuanto a los patrones heredados, no sé qué tan consciente o inconscientemente suceda, pero lo que sí es de que sí podemos verlo, o sea, fríamente, de que hay patrones heredados, obviamente, eh, porque son parte de nuestra familia, o sea, es como parte de nuestra herencia, de lo que hacemos, y no me refiero em, a que sea fuerzas que se hereden cosas feas o algo así como cosas que mencionan aquí, ¿no? Como adicciones o conflictos, pero sí se predispone para algunas cosas. Es más fácil, por ejemplo, que una persona tenga, como vimos, algunas enfermedades, por ejemplo, y eso la ciencia lo sabe, o ciertos patrones de adicciones puede ser, por el entorno en el que viven. O sea, más allá de que creamos en cosas, otras cosas en este tema, yo creo que tiene que ver con el entorno y con el ambiente en el que se vive. Entonces, bueno, yo solamente les quería mostrar porque es una de las herramientas que se utilizan en estos casos. Ok, y vamos a ver otro. Que también, estos que vimos hace un rato pueden ser un poco como al margen de la psicología, pero hay algunas terapias psicológicas, o sea, sí, así tal cual, así como muy establecidas, que también utilizan la historia familiar. Y algunas de ellas son estas, como la psicodinámica, la terapia sistémica familiar, la terapia humanista, perdón, la psicología analítica, la terapia narrativa, entre otras. Eh, Creo que todos, bueno, aquellos que
hemos platicado alguna vez con un psicólogo, siempre nos llevan de una forma u otra a nosotros mismos y a nosotros como parte de una familia. Entonces, estas cosas en muchas terapias psicológicas, aunque no se utilice así de manera directa, se podría decir, sí se sabe que influye y entonces es parte de las terapias. Y dice que esto ayuda a identificar patrones de conducta y creencias heredadas. Y lo que les decía, esos patrones, pues, es parte de nuestra herencia de la familia. Y permite comprender roles familiares que influyen en la identidad, fomenta la liberación de culpas y lealtades invisibles, y promueve el reconocimiento de fortalezas familiares y de resiliencia. Entonces, bueno, esto de la historia familiar también está aquí unido con la psicología. ¿Algún comentario? Voy a ver. Mm, Sí, La psicología forense, la que ayuda a identificar esos patrones que nos impiden nuestra libertad emocional. Ok, muchas gracias. sí, hermana, mire, la anterior, porque yo soy parte, profesionalmente trabajo en esto, soy psicólogo social. Eh, Se trabaja mucho con esto y tiene mucho para poder ayudar a las personas, incluso yo la llamo la mamusca emocional, porque justamente detrás nuestra familia nos transmiten patrones que muchas veces los repetimos. Y justamente en la historia familiar, cuando empezamos a descubrir situaciones de nuestros antepasados, pueden ayudarnos a cambiar nuestro futuro. No podemos conocer un futuro si no tenemos una historia detrás. Y este, en mi caso personal, en mi familia, donde yo crecí, bebían mucho alcohol, pero mucho. Y cuando yo tomé la decisión de ser parte de la iglesia, eh, mis hermanos se enojaron, mi padre se enojó porque decían que, bueno, yo no era un navarro, porque no participaba en las cosas que ellos hacían. Y Y ese cuando con el transcurrir del tiempo ha sido un trabajo para mí donde tuve que tomar decisiones muy fuertes para cambiar esa historia. Con los tiempos, con los años, el resto de mis hermanos dejaron de beber, pero eh, estos patrones heredados, cuando uno los comprende, puede ayudar muchísimo a cambiar la historia de uno mismo. Y lo mismo sucede, bueno, con lo que es la psicología, la anterior, la última placa que usted compartió, pero también ayuda mucho a poder conocer este tema. Así es, hermano. Muchísimas gracias. Tiene mucha razón. Gracias por su comentario. Hermana Lupita. Sí, hermana, fíjese que, bueno, yo, por el momento no he consultado a algún psicólogo, pero fíjese que en mi caso, mi padre, pues, se salió de casa a muy temprana edad, a los 15 años, y se unió a una familia y lo adoptaron y, pues, ahí hizo su vida, ¿verdad? Y después viajó, pues, no tan lejos, pero, luego sí viajó pues, alguna distancia, ¿verdad? De su hogar, de él, biológico. Y entonces, pues, conoció a mi mamá pues, en otro lugar y aquí hizo su familia. Entonces, nosotros crecimos muy apartados sin conocer a la familia de mi padre, de mis abuelos. Rara vez él los mencionaba. Entonces,
Cuando pues tenía así ya muchas ganas, pues mencionaba algún recuerdo, pero siempre crecimos aislado de ellos. ¿Y qué pasa cuando empiezo a hacer mi historia familiar? Gracias a que ahorita pues tenemos muchas ventajas en Family Search en cuanto a los registros y todo eso. Yo empiezo a hacer mi historia familiar y algo, como dicen por ahí una caricatura, algo empieza a cambiar dentro de mí, ¿verdad? Empiezo a ver con mucho amor a la familia de mis padres, empiezo a tener una conexión con mi bisabuela, con mis tatarabuelos y así, entonces ese sentimiento como que es sanador porque a veces en muchas ocasiones uno se queda con un sentimiento, ay, tal vez no nos quisieron, o maltrataron a mi padre, o cosas así, lo vamos transmitiendo de generación en generación. Entonces, el hacer nuestra historia familiar, la verdad, sana muchísimo. Por ahí hay una frase que dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿verdad? Y pues realmente es así, cuando nosotros conocemos nuestra historia nos volvemos más comprensivo, entendemos y lo más importante es que sanamos y esto es real, no solamente en mi vida, sino he visto ahora sí que pues muchos ejemplos de eso, ¿verdad? En mi historia familiar por ambos lados de las familias. Era lo que quería compartir. Gracias, hermana. Muchísimas gracias. Tiene mucha razón, hermana, mucha razón. Ok, y aquí, bueno, vamos a ver. La ciencia forense. Ok, se usan registros familiares y pruebas de ADN para aclarar casos legales. Y se usa el ADN y árboles genealógicos para identificar a víctimas de desastres naturales o personas desaparecidas. También se aplica para resolver crímenes al comparar el ADN encontrado en las escenas con base de datos genealógicos públicos. Ayuda a identificar personas, a veces incluso años después de un suceso, combinando el ADN y la historia. Em, Esto es muy parecido al proceso que se lleva con los adoptados, de los que hablamos hace un rato, pero bueno, pues vemos que su fin es distinto. De esta manera se han podido resolver algunas casos eh, bueno, en los que ha habido eh, delitos, que han encontrado pruebas de ADN, tanto de la víctima como como de la persona que lo realizó. Permítanme. ¿Ok? Entonces, se ha podido encontrar tanto a la persona al culpable, como a las víctimas. Entonces, creo que es uno de los temas que a mí en lo personal me apasionan muchísimo porque veo muchísimas posibilidades en esto. En lo personal, uno de mis sueños guajiros es de que en México pueda lograrse hacer algo así, y porque, bueno, los que vivimos en México sabemos de que existen cientos de personas sin identificar, y de esta manera nos sería posible encontrar a sus familias, saber exactamente quiénes son y poder saber quiénes eran ellos y poder devolvérselos a sus familiares. Y para mí eso sería wow. Entonces, esto es uno de los temas que a mí en lo personal me gusta más. Hermana Silvia. Sí, hermana. También en Estados Unidos ay, no sé cómo decirle, pero se llama Proyecto Inocencia, y por medio del ADN también han excarcelado a muchas personas que las habían encarcelado supuestamente porque habían cometido un delito, y supuestamente todas las pruebas apuntaban contra ellos, y con las pruebas de ADN pudieron certificar que no, que ellos no habían cometido ningún delito, y ya pudieron salir libres. Muchas gracias, hermana. Gracias, qué interesante. Em, bueno, para esto, hermanos, yo en lo personal, sí, obviamente, yo los invito, si ustedes pues ya está en sus propias decisiones si quieren tomarlo o no, pero les invito a que se hagan una prueba de ADN y que compartan sus resultados.
y compartan sus resultados en las bases de datos que hay como les decía, en MyHeritage, y también hay una plataforma en específico que se llama HeadMatch. Esa plataforma solamente es como para recabar los resultados de ADN de todas las compañías y se hace una comparación con otras personas. Y en esa página hay la opción de que se pueda abrir a investigaciones forenses en este caso. Entonces, les comento por qué yo considero que es importante, porque en específico hay un grupo que se dedica en Estados Unidos justamente a poder identificar a personas que se les encontró víctimas de algún crimen o desaparecidos que no han podido identificar. Y algunos de ellos son latinos. Y cuando ellos lanzan cuando comparten la información, piden que las personas en Latinoamérica compartan sus resultados de ADN para que tal vez se puedan ayudar a identificar. Mm, Esto creo que, bueno, todas estas cosas, nosotros como miembros de la iglesia que hacemos tanto historia familiar y tanto esto, creo que podríamos ser una herramienta muy, muy poderosa para que esto pueda suceder. Porque además, como les decía, no solamente utilizan el ADN, sino los árboles genealógicos. Entonces, estos podrían ayudar a muchas personas a que puedan encontrar a sus familias, a sus familiares que han desaparecido. Entonces, yo los invito a que lo hagan. Como les decía, pues ya es pues decisión de cada quien hacerlo. Hay algunas personas que no están de acuerdo, que les da miedo tal vez compartir sus datos de ADN, pero yo considero que los beneficios son mucho más grandes que las cosas malas que pueda haber, ¿no? Y bueno, voy a ¿Puedo dejar. comentar algo, hermana? Creo que sí, hermana. Claro. Ah, fíjese que referente a lo que ahorita está mencionando, hermana, pienso que a veces como que se necesita más información o más difusión acerca del tema, porque hay ocasiones que, por ejemplo, yo he preguntado así a personas si ya se han hecho la prueba de esa del ADN, ¿no? Y siempre me dicen que no se sienten seguros para hacerla, porque en primera dice que es como compartir tu información genética y en ocasiones puede suceder que ahora sí ¿cómo le diré? Como que les da temor de que los involucren en algo que a lo mejor no hicieron. Y entonces dicen que es mejor no hacer eso. O sea, hay cosas como que, por ejemplo, he conocido a algunos hermanos que les he preguntado que si ya se lo han hecho y ellos me dicen que no se atreverían a hacérselo. Por lo mismo de que ahora sí que saben de otras personas que lo que nos hacen en esa información, que nos van a vincular a lo mejor a acciones que a lo mejor nunca cometimos y que nos podrían involucrar. Entonces siento que es más que nada como que faltaría más información, como que más difusión más a fondo de lo que es eso, ¿no? De lo que es el ADN. O sea, para que poder quitar ese como podría decirse un mito, o no sé. Sí, sí, tiene razón, hermana. Les decía que hay algunas personas que tienen temor. Yo sinceramente mm, creo que hemos visto muchas películas de ciencia ficción. O sea, muchas de esas cosas pueden ser probables, pero tan probables como que llegue un alien y nos abduzca. O sea, nos lleven una. O sea, a lo que me refiero es que es así. O sea, existe la posibilidad, ¿no? Pero ¿cuánta posibilidad hay de que pueda suceder? A eso me refiero, o sea, no es para burlarme, no, no, no. Pero a veces no son miedos que no tienen mucho fundamento. Y como les decía, yo creo que las cosas buenas son mayores a cualquier cosa que podamos temer. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta de todo esto que yo les compartí es de que, si no sé si se dan cuenta de
de que todas estas cosas que vimos, o sea, todas estas ramas y todas estas aplicaciones para el ser familiar, abren muchas puertas para que podamos conocer muchas cosas que no conocíamos. Por ejemplo, en este caso del ADN, ¿ustedes habían imaginado hace, no sé, unos 10 años, 15 años, que esto hubiera sido posible? Y yo creo en lo personal, así aquí, que estamos aquí en un grupo de miembros de la iglesia, yo creo en lo personal que esto es parte del cumplimiento de las profecías. Porque el Señor dijo que todas las cosas iban a ser descubiertas, todas las cosas van a salir a la luz. Y esto es parte de eso. Estos casos en la genealogía forense que se utiliza, ha habido casos que llevan 50 años o personas que estaban sin identificar, que tienen 50 años, que no sabían quiénes eran y lograron saber quiénes eran, o lograron saber qué había sucedido, con quién había sido el culpable. Eso para mí es un milagro. Entonces, si lo vemos así, o sea, como con una perspectiva diferente, yo creo que en este caso, creo que en este sentido soy un poquito sensible, se podría decir, o lo siento muy, muy cerca de mí en cuanto a los desaparecidos, porque vivo en un país como México, en donde hay cientos, cientos de personas desaparecidas. Y no puedo imaginar que o sea, vivir algo así, o sea, para mí no está dentro de mi cabeza. Y para mí en lo personal, si yo pudiera ayudar en algo, si yo puedo ayudar, aunque sea un poquito nada más compartiendo algo de lo que yo puedo dar, con mucho gusto lo hago. Eh, Hermana Silvia, Sí, hermana. Mucho se nos ha dicho que ya queda poco tiempo para la segunda venida de Jesucristo. Creo que como miembros de la iglesia debemos de aprovechar esto. Yo lo veo como una herramienta para poder avanzar más rápido en la historia familiar y poder unir a las familias por la eternidad. También en el caso de los desaparecidos, mi hija tiene un amigo que su hermano se perdió hace como 3 o 4 años y esta es la hora que no han podido saber nada de él. Y afortunadamente por medio del ADN, donde encuentran fosas clandestinas, pues han podido reconocer a algunas personas de las que andaban buscando, que no sabían dónde estaban. Por lo menos ya saben que fallecieron, por lo menos ya se pueden llevar sus restos y depositarlos en una tumba y no vivir con la incertidumbre, porque es como morir en vida, yo creo, no saber dónde está su ser querido, qué pasó con él, dónde está vivo, está muerto, qué le hicieron. Yo creo que es algo muy doloroso, pero el ADN es una herramienta para varias cosas y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que aprovecharla. así es, yo también lo creo. Muchas gracias. Y bueno, todas estas cosas que vimos en los últimos años ha habido un gran auge. Ha aumentado muchísimo la mira que tienen todas las personas en el mundo. Todo este uso de la historia familiar se ha incrementado muchísimo en los últimos años. No sé si lo ha notado, pero es así, muchísimo. Y yo solamente para terminar quiero compartir justamente esto, el por qué de esto que el por qué ha aumentado tanto en la historia familiar, no solamente entre miembros de la iglesia, sino afuera. Muchísima gente afuera de la iglesia, mucha gente está haciendo esto de la historia familiar, mucha. Entonces, les quiero compartir una cita del presidente Nelson que dice, Elías el profeta vino a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Con eso, el afecto natural entre las generaciones comenzó a engrandecerse. Esa restauración fue acompañada por lo que en ocasiones se llama el espíritu de Elías, que es una manifestación del espíritu que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. De ahí, dice, de ahí que la gente de todo el mundo, sin importar su afiliación religiosa, se encuentra recopilando registros de familiares fallecidos a un paso cada vez más acelerado. Entonces, en palabras del presidente Nelson, dice que todo esto que nosotros estamos viendo es parte del cumplimiento de las profecías sobre el recogimiento de Israel, sobre el espíritu de Elías que se iba a derramar en todo el mundo, no solamente dentro de la iglesia, nos vemos en la iglesia. Entonces,
yo quisiera terminar solamente para diciéndoles que yo veo todo esto, como les dije, yo veo en todas estas cosas, todas estas aplicaciones un milagro. Y como decía la hermana, lo podemos ver en la salud, lo podemos ver en las escuelas que les piden hacer sus árboles genealógicos a los niños, a los jóvenes. Todo eso no creo que sea casualidad. Entonces, que podamos nosotros ver todas estas cosas y pues alegrarnos por esta maravilla que es la historia familiar y que somos parte de eso y que podamos ayudar. Nosotros sabemos tal vez un poquito más, que podamos ayudar a otros a que también se involucren, que también busquen, a que también hagan, sean miembros de la iglesia o no, les puedo asegurar que todas las personas que conozcan, sean miembros o no sean miembros de la iglesia, les va a fascinar hacer su historia familiar. A la gente le encanta, porque siente el espíritu. Y yo sé que esto es cierto. Y pues esto se los comparto. Muchas gracias, hermanos, y por darme la oportunidad. Muchas gracias, hermano Ricardo. Gracias, hermana Moravay, por su clase, realmente muy, muy bueno. Y hermanos, ahí puse en el chat la invitación para que este video volvamos a verlo en la plataforma de YouTube y también aquellos que son nuevos a que puedan unirse a la plataforma, a la comunidad por el WhatsApp. Así que voy a dejar de grabar